Le damos gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Y le damos también las gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de estas plataformas. Bendecimos su vida en este día y bendecimos también la vida de su familia. En este día quiero hablarte y traer una palabra de parte de Dios a tu vida. Una palabra de fe, una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Sabemos que el tiempo que nos ha tocado vivir son tiempos malos, tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Tiempos donde tendremos que agarrarnos de la fe como nunca antes. Vemos crisis en lo social, vemos crisis también en lo político, vemos crisis en la salud y también podemos ver crisis en lo económico. Cuando oímos las noticias, prendemos nuestro televisor y escuchamos las noticias, escuchamos toda esa serie de situaciones de caos que estamos atravesando en este tiempo. Pero también en medio de la crisis y en medio de la situación y en medio del caos, quiero decirte que hay un Dios todopoderoso, que todavía permanece fiel a su palabra. Un Dios que te dice que no te ha dejado, que no te ha desamparado, que Él está contigo en todo momento y que todavía tú estás muy presente en los planes del Señor. Estás presente en la mente de Dios. Es por eso que quiero compartir contigo una palabra donde estaré hablando tocante a las finanzas. ¿Por qué la finanza? Como dije al principio, la finanza es un periodo, estamos pasando por un tiempo de crisis en nuestra finanza. Pero también la Biblia a nosotros nos habla y nos exhorta de cómo nosotros debemos de hacer en este tiempo de crisis. Es por eso que quiero hablarte de las finanzas bajo el título Códigos sobrenaturales en tiempos de crisis económica. Nosotros sabemos que para poder nosotros comprar o adquirir algo, necesitamos tener nuestra finanza, necesitamos tener nuestro dinero disponible para poder comprar esas necesidades que tenemos, tanto necesidades para nosotros como necesidades para nuestra familia, necesidades que surgen en el hogar. Y si nosotros tenemos ese recurso, pues a nosotros se nos haría más fácil poder ir y comprar. Pero si no tenemos ese recurso, que es lo que estamos viendo en este tiempo, sabemos que los biles, la factura, la renta, el agua, la luz, todos esos biles vienen mes tras mes. Mes tras mes. Ellos no paran. Ellos no conocen de la crisis que está viviendo el mundo entero. Y nosotros, en medio de ese tiempo tan difícil que llega, que no tenemos el recurso suficiente para poder cumplir con nuestros acreedores, y queremos ser responsables porque es nuestro llamado como cristianos a ser responsables en nuestras responsabilidades seculares que tenemos. Entramos en ansiedad, entramos en preocupación, entramos en una serie de situaciones de desesperación que no sabemos muchas veces controlar. Y es por eso que en esta tarde yo quiero hablarte de unos códigos que están ahí establecidos en la palabra de Dios. Unos códigos sobrenaturales. Y cuando digo códigos,
Podemos decir que es una serie de una clave que tenemos que accesar. Es una combinación, podemos decir, de números, signos, de símbolos. Y esa clave que tenemos, la tenemos que tratar de lograr alcanzar para poder cubrir la necesidad o buscar aquello a lo cual nosotros necesitamos en ese momento. Es por eso que quiero hablarte de esos códigos. En medio de la dificultad, en medio de la desesperación, en medio de nosotros tratar de buscar, de resolver muchas veces situaciones que están fuera de nuestro alcance, lo que hacemos es que traemos a nuestro hogar que haya más problemas de la situación que hay. ¿Por qué? Porque entramos en la preocupación de que necesito conseguir el dinero o de que necesito conseguir la fuente, la forma para poder cumplir con unas responsabilidades. Y más cuando tenemos a nuestra familia, más cuando tenemos a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Dios conoce y Dios sabe que en este tiempo tú estás pasando por ese momento difícil. Pero Dios te quiere recordar una vez más que tú no estás solo, que Dios está ahí contigo para ayudarte, que Dios está ahí contigo para darte la mano para que tú puedas empezar a confiar en Él. Muchas veces nosotros hemos leído tanto la porción de la palabra y la palabra de Dios hay muchísimas promesas en ella. Muchas promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Pero este es el tiempo en que Dios nos ha preservado para este tiempo. Y si Dios nos ha preservado para este tiempo, es porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar y a depender totalmente de Él. Las finanzas es un tópico o es un término muy complejo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros necesitamos a diario. Y cuando nosotros, en lo que nosotros hemos estado viendo desde que empezó el tiempo de la pandemia, hemos estado viendo que muchas compañías han cerrado, que muchas personas han perdido su trabajo, su único recurso que tenía. Dios es soberano sobre todas las cosas y Dios sabe que esto no lo ha tomado a Él por sorpresa. Dios conocía y sabía que para este tiempo esto iba a estar surgiendo. Todo está en nosotros. Si nosotros le confiamos y creemos en lo que Dios ha establecido en su palabra. Quiero darte primero el primer código. Y el primer código es que te invito en esta noche, en esta tarde, a que actives tu fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:1 también nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son textos que nosotros hemos leído y leído y que muchas veces lo sabemos hasta de memoria. Pero en este día, en esta tarde, Dios quiere hacerte recordar que para nosotros poder agradar a Dios y poder ver los códigos sobrenaturales, poder ver a ese Dios sobrenatural obrando en nuestra vida, es necesario que cuando te acerques a Él, te acerques con fe. Porque como leímos, dice que sin fe es imposible agradarle. Esto quiere decir que la única clave que nosotros tenemos es la fe
para poder mover el corazón de Dios a favor nuestro. Porque Dios no quiere que nosotros estemos confiando en nuestro intelecto o en nuestro razonamiento o que yo lo puedo hacer. No, son tiempos de confiar en el Señor. Son tiempos de tú poner tu fe, tu esperanza en Dios, en el Dios que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. El segundo tópico o código en lo sobrenatural es que comiences a darle a Dios lo primero. Me imagino o puedo pensar que posiblemente dirás, ay, esta hermana Eni ya va a empezar con darle a Dios. Pues déjame decirte que aunque no nos guste, hay que darle a Dios lo primero, porque es un principio establecido en la palabra de Dios, que a Dios hay que darle lo primero. En Mateo capítulo 6, el versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar primeramente a Dios. Si tú vas a los versículos antes de ese versículo 33, creo que es del 25 al 34, tú podrás ver ahí que Jesús le está hablando a sus discípulos y está dejando saber lo que es el afán, lo que es la ansiedad. Es algo que a Dios no le agrada que nosotros estemos con afán o con ansiedad. Jesús no quiere decir que sea malo suplir para nuestras necesidades físicas. Lo que sí prohíbe Jesús es la ansiedad o la preocupación que demuestran la falta de fe en el cuidado y en el amor paternal de Dios que tiene para nuestras vidas. Eso es lo que a Dios no le agrada. Tenemos que confiar y creer en Él. Podemos ver que Dios ha permitido esto, que haya llegado a nuestras vidas, no para amar. No lo veas del punto de vista para amar. Dios quiere enseñarte a que tú aprendas a confiar en Él, a que tú aprendas a depender de Él. Porque muchas veces dependemos de lo que tenemos en nuestro bolsillo o de lo que tenemos en nuestra cuenta de ahorro o lo que tenemos ya ahí separado para cuando llegue el tiempo difícil. Y es bueno estar preparado. Yo no te quiero decir en esta tarde que eso está mal. No, es bueno que nos preparemos. Porque la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y es bueno que nosotros estemos preparados. Pero en el momento en que te sea difícil y que tú no tengas el recurso, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Te vas a desesperar? ¿Te vas a angustiar? ¿Te vas a preocupar? Si tú lees los versículos anteriores en este capítulo, tú podrás ver que hasta Jesús dice en su palabra, que hasta las aves del campo no hilan, no hacen nada y sin embargo Dios les provee el alimento. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Dios no ha permitido que nosotros lleguemos aquí para perecer. Como el pueblo de Israel en una ocasión cuando Dios los sacó de Egipto, que estaban en el desierto. Ellos claudicaban en sus mentes y ellos le decían a Moisés que Dios los había sacado de aquel pueblo, de aquel lugar, para hacerlos morir en el desierto. Pues déjame decirte en esta tarde que ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida es que tú seas fructífero, que tú prosperes, que tú dependas de Dios,
que tú no dependas de los recursos que pueda dar el gobierno o de los recursos que pueda traer un trabajo. Es un tiempo difícil, sí, el que estamos viviendo. Posiblemente a lo mejor tú dirás que, ay, Eni, claro, porque a ti se te hace fácil porque tú estás trabajando. Pero no es así. Sí estoy trabajando, pero son siembras que uno cosecha. Son momentos que uno ha sembrado y uno comienza a cosechar. Y quiero darte un testimonio de que cuando empezó lo de la pandemia, yo empecé a preguntarme y a decir, porque empecé a ver las noticias y empecé a ver que mucha gente perdían sus trabajos. Muchas compañías seguras que estaban estables cerraban sus puertas y muchas personas quedaban afuera. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo te pido que tú me ayudes. Si en el momento en que la compañía donde estoy trabajando tiene que cerrar, pues Señor, tú, Señor, suplirás mis necesidades, porque tú conoces todas las cosas. Y Dios me dio la oportunidad de hasta el momento estar trabajando. Pero a pesar de que yo veía la situación en algunas personas, yo en agradecimiento a Dios, yo me propuse y le dije al Señor, Señor, en agradecimiento por tú haber permitido que yo mantenga mi trabajo, yo voy a dar ofrendas. Y no lo digo para llenarme de eco o para sentirme orgullosa, no. Lo doy para testimonio de que en medio de situaciones, porque a veces tenemos y a veces no queremos dar, porque como vemos la situación que hay a nuestro alrededor, queremos mantener eso en nuestras manos, no queremos soltarlo, no queremos bendecir a otro, porque y después si me falta, ¿qué voy a hacer? Tranquilo o tranquila. Dios está en control. Dios conoce tu corazón. Solamente dale al Señor, y ese viene siendo el tercer código, el darle al Señor. Hay un versículo antes de pasar que dice, en Proverbios 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todas tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es la palabra del Señor. Esto está escrito en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor a mí me dice que Él es fiel y es verdadera. La palabra del Señor a mí me enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él da una palabra y cuando Él da una promesa, es porque Él la va a cumplir en nuestra vida. Todo está y todo depende de nosotros. Si nosotros queremos agarrar esa palabra, si nosotros queremos hacer lo que Dios quiere y demanda de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Los israelitas hacían esto porque ellos reconocían que el dueño de la tierra era Dios y que Dios era el que permitía que la tierra diera el fruto para que ellos pudieran cosecharlo. Nosotros no trabajamos en la tierra sembrando, pero tenemos otros tipos de trabajo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ha permitido que nosotros tengamos. El dar a Dios, lo primero es honrar a Dios y decirle que Él es merecedor de todo eso y de mucho más. Cuando tú le das al Señor, tú no pierdes. Atrévete, te reto en este día a que tú confíes en la palabra del Señor. El otro código es la obediencia. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Oh, qué fácil, ¿verdad? Echar
pero sí la palabra nos lo está diciendo y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra para que nosotros podamos recibir lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Con esto a mí me viene un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 17 y el versículo 13, que dice: Elías le dijo, no tengas temor o no tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios hizo milagros. Dios estuvo con los patriarcas, estuvo con los profetas, estuvo con Elías en ese tiempo. Dios conoce el tiempo en el que estamos nosotros viviendo actualmente. Para Dios no hay caos que Él no pueda resolver. Para Dios no hay nada imposible, no hay crisis en la que Él no pueda glorificarse. Es más, ahí es donde Dios comienza a glorificarse. En medio de nuestra crisis es donde nosotros podemos ver la mano de Dios obrando a favor nuestro. Por esas razones es que Dios muchas veces permite que nosotros seamos pasados por el fuego. No para que tú mueras, no para que tú desfallezcas, no, sino para que tú comiences a creer y a confiar en la palabra del Señor, en las promesas que Él ha puesto en su palabra. Aquí vemos en este relato bíblico que el profeta Elías había dicho que iba a venir una sequía, que iba a llover. Le había comentado al rey Acab. Pero Dios, conociendo todas las cosas, le dio instrucciones a Elías y le dijo a dónde tenía que ir. Miren lo maravilloso de Dios, que hasta unos cuervos utilizó Dios para que fueran a llevarle alimento a Elías en aquel arroyo donde se encontraba. Unos cuervos que nosotros sabemos que estos animales lo que les gusta es comer carne. Y sin embargo, Dios le había dado una orden, una ordenanza de que tenían que llevarle la comida a aquel hijo, a aquel siervo del Señor. Te pregunto en esta tarde, ¿es que para Dios hay acepción de persona? No, porque la palabra me dice que en Dios no hay acepción de persona. Solamente si tú le crees al Señor y si tú pones tu fe en acción, la pones a germinar, a producir, tú verás cómo tú puedes mover el corazón de Dios. Dice la palabra que Dios le dijo a Elías que se moviera porque ya el arroyo ya estaba seco, porque no estaba lloviendo en aquel lugar. Y le dijo, vete a Sarepta de Sidón, que allí le he dado orden a una viuda, a una mujer viuda, para que te sustente. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él, conociendo todas las cosas, Él con todo eso nos guarda y nos cuida, preserva nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Que cuando Elías llega a aquel lugar y ve a la mujer que está sacando agua, está allí, ve a esta mujer y le dice, tráeme agua, tráeme un vaso de agua. Y la mujer pues se volteó y pues fue a buscarle el vaso de agua, pero mientras la mujer iba, Elías la llama y le dice, oh, te ruego que me traigas también un bocado de pan cocido.
¿Saben lo que sucede? Aquella mujer, por lo que yo pude leer, era una mujer cristiana que tenía temor del Señor. Porque le dice a Elías, vive Jehová, vive tu Dios, que solamente un poco tengo en mí, un poco de pan es lo que tengo. Y lo venía a preparar para mí y para mi hijo y echarnos a morir. Dime tú, Dios no sabía lo que estaba pasando. Dios conocía lo que estaba allí sucediendo con aquella mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios quería glorificarse en aquel lugar. Dios quería glorificarse con aquella mujer. Dios quería glorificarse también con el profeta Elías. Y esto fue lo que le dijo Elías. Sí, ok, está bien, eso Dios lo sabe. Pero Dios dio la orden de que tú tenías que sustentarme. Si no, ves y haz para mí primero. Y es lo que Dios nos está pidiendo, que le demos nuestro primado a Él en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las circunstancias, que siempre honremos a Dios, que le demos a Él porque eso es lo que Él busca. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Dios quiere estar ahí con nosotros, pero todo depende si tú en realidad le crees lo que el Señor ha establecido en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. También hay otro código, y está el código. Yo puse de la multiplicación, porque si nosotros vamos a Juan 6, al capítulo 6, versículo del 1 al 13, yo no lo voy a leer, pero ustedes tomen su tiempo en su hogar y léanlo. Pero el versículo del 8 al 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ya ustedes saben la historia, ¿verdad? De la multiplicación de los panes y de los peces. Solamente habían 5 panes y 2 pececitos para un montón, como decimos nosotros en Puerto Rico, de personas. Y ahí uno de los discípulos dice, ¿qué es esto para tanto? Pero déjame decirte que independientemente de lo poquito que tú le puedas dar al Señor, si eso es lo único que tú tienes, Dios sabe cómo multiplicarlo. A ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Ese es el Dios a quien nosotros hemos creído, que no ha perdido ni una batalla. Todas las batallas las ha ganado. Que cuando Dios te dice tranquilo, esté tranquilo. Que cuando Dios te dice actúa, actúa. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquella multitud que se encontraba en aquel lugar pudo comer, porque Dios no quiso que esa multitud se fuera sin haber comido. Y Dios se glorificó de una manera especial en aquel lugar. La palabra del Señor te dice que tú serás cabeza y no serás cola, que tú estarás por encima y no por debajo, que tú no tendrás que pedir prestado. Pero para esto tú necesitas buscar del Señor. Para esto tú necesitas creer a lo que la palabra de Dios ha establecido. Alabado sea el nombre del Señor. Es promesa de Dios que hay en su palabra, de que nosotros podemos agarrarnos de esa promesa, de lo que Dios ha establecido ahí en su palabra. Esta palabra Dios nos la dejó para nosotros, no solamente para nosotros llevarla y cargarla,
sino porque en ella hay palabra de vida. Hay un efecto en esta palabra que cuando tú das la palabra, produce un efecto positivo para aquello a lo cual tú lo estás diciendo. Algo importante es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que cambiar nuestra forma de cómo nos expresamos. Tenemos que cambiar esa forma y pedirle al Señor y hablarle y decirle al Señor que Él tome control de nuestros labios, que podamos aprender a hablar lo positivo, lo que Dios ha establecido. En esta hora, con este pensamiento, te quiero dejar en esta hora. Pero me gustaría orar por ti y declarar una palabra en tu vida. Declarar una fe en ti. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, mira cada vida, mira cada hermana, mira cada persona que está escuchando, que escuchó esta palabra. Yo lo que te pido, Padre de la Gloria, es que tú trates, intervengas de una manera especial en su vida, en su corazón, y que tú le enseñes lo sobrenatural que tú tienes para ella. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, va a germinar en cada uno de sus corazones. Dios te bendiga.